Por eso hoy es el día de la no violencia del noviazgo, ¿no? Respecto a los noviazgos violentos, rememorando justamente en homenaje a esta chiquita, Carolina Lo, que no pudo continuar con su vida porque la mataron de 113 puñaladas. Y hay cifras que se dan a conocer respecto a los femicidios en cuarentena, perdón, los casos de violencia de género en cuarentena y también algunos femicidios que realmente son preocupantes. Son las denuncias de violencia de género. Y hay un nuevo protocolo. Ahí está. ¿Por qué? Porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires, especialmente, se está tomando en cuenta estas situaciones de encierro que son asfixiantes y un infierno para las mujeres. Entonces, el nuevo protocolo es tomar la denuncia en el lugar en el que se encuentra la víctima. Ya no vale que le digas, tenés que ir a tal lado, tenés que cruzar la ciudad. No. Bueno, apartar al agresor del lugar donde esté la víctima. Y que esto tiene que ser de inmediato. No deberán intentar conciliar ni proponer mediación. Esto es muy importante porque hasta hace poco se proponía la mediación. A ver qué dicen. Y la verdad es que es una relación asimétrica. Hay un golpeador con una víctima. Una mujer que dice, me va a matar, me está amenazando. Entonces, ¿allí qué mediación se puede hacer? O una mujer que le tiene pánico también puede ser, porque está amenazada. Tomar la denuncia en un ambiente de privacidad. Esto a veces no se cumple y esto es muy importante. Muchas mujeres que desisten de las denuncias porque son intimidadas más que escuchadas. Y llamar al 144 o al 137, que son los dos números que están las 24 horas justamente para atender diferentes denuncias. 144 específico de violencia de género. Estamos en comunicación con Agustina Ciarleta, directora general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Agustina. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por comunicarse ustedes. No, igualmente nos parece muy importante cada tanto seguir hablando de estos temas porque no terminan. Nosotros hablamos de otro tema, seguimos hablando de otros aspectos de la pandemia, pero el tema de la violencia familiar, la violencia de género continúa. Totalmente. En primer lugar nombraste a Carolina Lo, que aprovecho también el día de hoy para mandarle un fuerte abrazo a su papá, Edgardo Lo. Sí, que es un gran luchador por los derechos de las mujeres y bueno, y está armando ahí su fundación y trabaja todo el tiempo acompañando desde el lugar que él puede hoy a las familias, ¿sí? Para que las familias también puedan acompañar a las víctimas. Así que un fuerte abrazo para él y a su enorme lucha que viene haciendo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí escuchaba lo que decías. Déjame agregar algo que me parece que es importante a los efectos de la información. Es importante que las mujeres sepan esto. Cuando es por contención, por asesoramiento, está muy bien, pueden llamar a la línea 144 las 24 horas del día. Bien. Cuando es una emergencia, llamen al 911. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, si no, yo siempre aprovecho que tengo estos espacios para poder aclarar esta información que no es menor. O sea, si nosotros si hoy ves, incluso si no sos la mujer, pero sos vecino, vecina, escuchás a otra mujer que hay una situación de violencia, llama al 144. Y vos, mujer, si nos estás escuchando y hay una situación de emergencia, llama directamente al 911. Si no, obviamente hacemos la derivación nosotros, pero siempre es importante porque son esos 2-3 minutos que muchas veces definen muchas situaciones. Agustina, me interesa que me cuentes, porque tenemos ahí en el GRAS, se duplicaron las denuncias. ¿Qué característica, qué aspectos, digamos, qué tipo de denuncias están recibiendo? Obviamente son intrafamiliares y en el marco de esta cuarentena, donde las mujeres, ¿qué es lo que dicen mayoritariamente? Nosotros hoy, empezamos... COVID nos tocó en marzo, entonces ya de por sí marzo es un mes donde la línea, ya sea nacional, provincial o en la ciudad, aumenta la cantidad de llamados, es el mes de la mujer, entonces automáticamente está también puesto el foco ahí. Nosotros lo que hicimos es, a partir de que salió la pandemia, el 19, el 20 de marzo, lo que notamos es un aumento de las llamadas, que ahora se encuentra en una meseta o un pico, si llegamos a duplicar los llamados. Les pongo un ejemplo concreto. Puede ser que a veces recibíamos antes entre 150, 130 llamadas por día. Sí. Hoy a veces estamos en 250, incluso a veces 300 llamadas de acuerdo al día. No todas las llamadas son por violencia, ¿sí? La mitad de las llamadas son mujeres que están haciendo consultas en relación a un servicio de salud o porque también están averiguando, quieren saber de sus causas judiciales. Entonces, bueno, hacemos las derivaciones, les damos la orientación. Pero claramente el 144, la línea en este tiempo se ha convertido en una línea de referencia para las mujeres y desde ya que cuando le decimos a las mujeres, el Estado en general, quédate en casa,
la casa no siempre es el lugar más seguro, porque la mayoría de las situaciones de violencia se producen hoy en contexto de encierro. Entonces, claramente hay una alta probabilidad, ¿sí?, de violencia que se aumenta durante la pandemia. Por eso es importante. Ay, qué pena que se corta con la directora. Las dos líneas, ¿no? La Ahí está, 144 sí. y la 911. Claro, perfecto. La emergencia es al 911, pero también tienen el 144. Una pregunta, ¿qué pasa con los noviazgos violentos? Justamente a propósito del caso Fabián Tablado, Carolina Lohl, el noviazgo violento, porque, digamos, era una cifra que también iba increyendo de alguna manera los adolescentes que pueden copiar o no un modelo familiar de violencia y la replican en su primer noviazgo o en su relación estable de noviazgo. Mira, esto que decís vos me parece es clave a la hora de trabajar violencia de género. La violencia de género no se crea de un día para el otro. No. Estamos en un país donde muere una mujer víctima de violencia todos los días. Y la única forma de poder abarcar y erradicar la violencia es si lo trabajas de manera integral. Claro. No solamente es el trabajo de la justicia, sino también es el trabajo de la educación, las conformaciones de las familias, cómo trabajamos los respetos, la educación. Entonces, cuando hablamos de noviazgos violentos, justamente, es porque, y tenés el caso de Carolina Lohl perfectamente, donde tiene una familia del padre hoy que aún hoy sigue pidiendo justicia. Entonces, la violencia tiene que ser trabajada por toda una mesa de efectores. Claro. Donde tiene que estar sentado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, no hay una persona que nace violenta, es una construcción y una deconstrucción que tenemos que hacer también como sociedad a la hora de empezar a trabajar la temática. Pero tenemos que hacerlo en todos lados, no puede ser solamente un área específica de violencia, tiene que ser trabajada de manera transversal. Agustina, ¿qué hacen ustedes cuando, por ejemplo, reciben el llamado de una mujer que está viviendo una situación de tormento, de violencia dentro de su casa con sus chicos? Sabemos que las mujeres se quedan muchas veces por los chicos, por cuestiones económicas, porque no saben dónde ir. Digamos, en segundo plano está la vergüenza, pero primordialmente es el tema económico y de subsistencia, de no querer dejar a los chicos. Cuando ustedes reciben un llamado así, ¿qué hacen? ¿Sacan al agresor de la casa? ¿Le buscan un refugio a la mujer con los chicos? Digamos, ¿cómo se activa este protocolo? Bueno, ahí se cortó un poquito, pero creo que entendí toda la pregunta. A ver, en primer lugar es importante esto que vos decís. La mujer cuando va a hacer la denuncia, ¿sí? La denuncia no siempre es el primer paso, ¿sí?, en la ruta de la violencia. Muchas veces, antes de hacer la denuncia, vos podés acercarte. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, a uno de los SIM, podés llamar a la línea. Los SIM son los centros integrales que tiene la ciudad. Tiene una casa de la mujer, un centro integral por comuna, donde vos podés ir a asesorarte. ¿Están abiertos ahora? Los SIM tenemos abiertos, todos trabajan de manera remota y 2 presenciales por semana, que ahora yo sí que te paso toda la info para dónde se pueden hacer. Lo vamos a publicar en TN Comar. Estaría buenísimo, sí, gracias. Y entonces la mujer se asesora, muchas veces la denuncia es el primer paso, muchas veces todo este proceso anterior antes de llegar a la denuncia. Para mí es lo que es importante para las mujeres que nos escuchan, hay muchas mujeres que no se animan a denunciar porque no tienen cómo sostener, ¿sí?, su ingreso familiar y porque piensan que son ellas las que se tienen que ir de la casa. Muchas mujeres con hombres violentos, con niños, niñas, entonces ahí lo que se hace es la denuncia y tomar una medida de protección. Una medida de protección que toma la justicia, de acuerdo al caso, puede ser o una exclusión del hogar, que implica que el varón violento se vaya de la casa, o una medida de prohibición de acercamiento. Por ejemplo, los casos de noviazgos violentos que hablábamos, que capaz no viven bajo el mismo techo, que él no puede acercarse a menos de 300 metros de donde vive la víctima o de donde circula la víctima. Pero es importante que sepan que hay una ley que la ampara y desde ya nosotros como dirección y todo el Ministerio de Desarrollo Humano, todo el Estado real tiene que buscar que se cumpla, ¿no?, que se cumpla y que las mujeres conozcan sus derechos para poder ejercer su defensa. Agustina, muchísimas